Buenas tardes, hoy nos encontramos en su programa Amautas de la Vicerrectoría de Docencia y del Programa Institucional de Formación Humanística de la UTN. Hoy nos encontramos para conversar con un amigo, con un colega de Argentina. Gracias a la tecnología, hoy podemos conversar a esta distancia, con los límites de la distancia y también de la pandemia, con el amigo Diego Bermeo. Diego es licenciado y máster en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y es doctor en Educación por el programa interuniversitario constituido por las universidades Nacional de Lanús, la Universidad Nacional 3 de Febrero y la Universidad Nacional San Martín. Es docente, es investigador y es extensionista de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Además, es coordinador del eje de investigación denominado Migración, Interculturalidad y Educación del Laboratorio de Investigación, Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de dicha facultad. Diego también coordina dos proyectos de extensión de dicho laboratorio. Uno de ellos es la coordinadora Migrante Consejería para los Migrantes y también la Comisión de Trabajos Interculturales con Pueblos Indígenas y Migrantes. Ya comprenderán nuestra audiencia que queremos hablar con Diego sobre las experiencias que tienen ellos en Argentina y en La Plata de trabajo con pueblos indígenas. Pero nosotros en Costa Rica casi el foco del trabajo con pueblos indígenas se da en los territorios indígenas de Costa Rica y se da muy poco trabajo, es algo muy nuevo en las ciudades. Sin embargo, Diego nos contaba que ellos tienen una experiencia de trabajo muy interesante y me gustaría que nos contaras un poco, Diego, sobre el trabajo que tienen con población indígena que habita en las ciudades, que nos comentes de sus conocimientos y saberes, y cómo los vivencian en este espacio urbano, y también cómo es el acceso a la política pública. Tal vez te he hecho una pregunta un poco larga, ahí la puedes fragmentar y después retomamos otra parte de los temas. Bienvenido, Diego, este es tu programa. Adelante. Bueno, muchas gracias, Giovanni, y estamos acá en la facultad. Primero habría que un poco contextualizar cómo se ha desarrollado la cuestión indígena brevemente, sobre todo en esta región. Yo pertenezco a la ciudad de La Plata, como dice el nombre de la universidad. La ciudad de La Plata fue fundada en 1882, o sea, hace nada, para lo que son las ciudades de nuestro continente. Fue una ciudad planificada bajo la lógica positivista, claramente positivista. O sea, la identidad de nuestra ciudad está basada por el diseño urbanístico, que es previo, es perfecto, es matemático, a través de diagonales. Bueno, los jóvenes que estén escuchando con el Google, googleen Ciudad de La Plata, no Mar del Plata, que es de veraneo, sino es una ciudad a 70 kilómetros de Buenos Aires, al sur de Buenos Aires, y es una ciudad que, bueno, pensada así matemáticamente, planificada desde la lógica positivista, porque como es la capital de la provincia de Buenos Aires, es el lugar donde se concentran los ministerios de la gestión regional, así que ahí ha sido desde la fundación el lugar de experimentación de todo, el área de salud, educación. Las primeras escuelas experimentales estuvieron ahí, y el símbolo de la ciudad, además de esta cuestión urbanística, es la universidad, ¿no? La universidad, por eso digo que es marcadamente positivista, la razón universitaria como la gran emblema de la ciudad, ¿no? Nosotros no tenemos fábrica, lo importante de nosotros es la universidad. Y el Museo Nacional de Ciencias Naturales y toda la universidad destinada a las ciencias naturales y a las matemáticas.
Después, bueno, con el devenir y la realidad de la poblacional del continente y del mundo, esto de que se concentra mucha gente en las ciudades, que la población rural ha bajado en todo el mundo, nuestro país no es la excepción, y la ciudad que fue pensada para 50.000 habitantes, hoy la habitan 750.000, ¿no? Con toda la complejidad demográfica que hay, ¿no? En nuestras ciudades contemporáneas. Y dentro de esta migración vienen migraciones, obviamente, del interior del país, ya no vienen a estudiar, sino vienen a trabajar, o cambia la movilidad migratoria, y a su vez de los países limítrofes, hacia, ¿no? Muchos somos, la ciudad, otra característica que tiene, que es importante con respecto a la cuestión migratoria, que es que fue fundada por trabajadores, o sea, se trajeron trabajadores italianos, franceses y españoles, solamente para construir la ciudad. Entonces, era históricamente como se quería moldear la identidad argentina, europea, hija de los barcos, como como le atribuyen que dijo Carlos Fuentes, ¿no? Los aztecas descendemos los mexicanos de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Bueno, era esa lógica. En nuestra ciudad al principio se podía dar. Hoy hay una gran masa de migración limítrofe y del continente todo, mucho venezolano y colombiano en los últimos tiempos, pero mayoritariamente paraguayos y bolivianos, que son países limítrofes a la Argentina. Y ellos traen su carga étnica. Entonces, dicho esto, en nuestra ciudad, que había tenido una migración indígena hacía 20 años de algunas familias com, otras mocovíes, ¿no? Y algunas familias que no vinieron comunitariamente, sino individualmente para salir de las necesidades de sus lugares de origen, mapuches, huichis y demás, y de otros grupos, y quechuas, ¿no? Sobre todo quechuas. En los últimos 25 años hubo una reactivación con esta migración limítrofe de la cuestión étnica, a partir de que migran también con sus procesos indígenas allá en sus lugares de origen, vinculados sí al campo, sí a algunas formas de prácticas políticas, sobre todo en el Estado Plurinacional de Bolivia, y algunas en Paraguay también, porque hay mucho exilio encubierto en los paraguayos en nuestro país, hay mucha gente que ha sido despojada y amenazada en Paraguay y migra desesperadamente hacia la Argentina para salir de la situación de violencia política. Entonces, y eso se invisibilizó en los últimos años, pero ahora está reactivándose bastante. La cuestión es que esto reactivó la cuestión étnica en movimientos sociales, en movimientos políticos en la Argentina y en nuestra región particularmente, y obviamente tiene su correlato en la cuestión educativa, ¿no? Y sobre todo en la cuestión de la juventud, que empieza a tener otras formas de organización de todo tipo, educativas, de producción y reproducción cultural, política, obviamente, ¿no? Viene con otros ideales, con otros símbolos, ¿no? Y bueno, y ahora están como en un diálogo, como siempre son los diálogos, con los primeros encuentros confusos, ¿no? Pero interesantes para los que nos interesa el tema. Diego, pero es interesante porque nosotros, bueno, Costa Rica es un país receptor fuerte de migraciones, principalmente de hermanos y hermanas nicaragüenses que vienen a trabajar y son sobreexplotados como mano de obra en algunas ocasiones indocumentada. Últimamente hemos constatado que entre esos hermanos y hermanas nicaragüenses viene población misquita, que es una cultura indígena del Caribe de Nicaragua, y se ha identificado que están en las ciudades y se enrolan a trabajar en el sector de construcción. Sin embargo, de las poblaciones indígenas de Costa Rica, de origen precolombino, vienen muy pocos, se siente como poca presencia, o por lo menos constatable, en las ciudades. Aquí hay una gran área metropolitana constituida por 4 cabeceras de provincias, la capital es San José. Pero sí tenemos estudiantes indígenas en las universidades, por lo menos en 3 de las universidades
públicas, pero hay poca experiencia de trabajo con esas comunidades o esos habitantes de la ciudad que son de origen indígena. Tal vez si nos cuentas un poco la experiencia de ustedes por allí, por ese lado, para aprender nosotros. Mira, nosotros un poco, en esto que contaba de la historia y un poco lo contás vos con el tema de Costa Rica, lo que nos ha pasado a nosotros es que hay una negación a este cambio étnico, ¿no? Digamos, a este reconocimiento de la diversidad. Una cosa es que estén ahí, que vayan a la universidad y se vuelvan, y otra cosa es que ya sean parte de nosotros y haya niños, quechuas, aymaras, mapuches, platenses, como le dicen, ¿no? Ya hay sectores que molestan bastante. Me parece que yo creo que la experiencia que nosotros tenemos de trabajo es, primero hay un censo en el 2010 que nosotros tomamos y algunos trabajos de trinchero, donde se caracteriza que quien se considera indígena en la Argentina, el 72%, entre el 72 y el 78% vive en ciudades. Es un fenómeno urbano. Y dentro de eso, si uno estudia la situación en la cual viven, es aproximadamente, habitan los barrios más precarios, ¿no? En términos económicos. Son las familias que son las pobres de los pobres, ¿no? Y al ser una movilidad relativamente nueva, no hay un aprendizaje de oficios en sí, han dejado la vida rural y apenas están en los espacios de más baja calificación por lo general, no todos, ¿no? Obviamente, pero más baja dentro de la construcción, en el ámbito urbano y en el trabajo doméstico remunerado, por lo general mal remunerado en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, en algunos casos, sobre todo en los aymaras migrados del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que sí se observa es que hay otros oficios porque hay otra experiencia de movilidad dentro de Bolivia. Entonces han aprendido otros oficios más de la ciudad, digamos, ¿no? Y tienen otras aspiraciones en términos de, dentro de estos contextos hostiles, avanzar. Entonces, se identifica mucho en, por ejemplo, la empresa, pequeños talleres textiles y demás, ¿no? Pero también ocupa los espacios de más baja calificación. Con respecto a las experiencias que nosotros tenemos, lo primero que estamos intentando hacer es visibilizar esta situación, ¿no? Detectamos algunos problemas que tienen vinculados solamente al hecho educativo, ¿no? O a la educación. Por ejemplo, el bullying que hay entre los chicos en las escuelas, ¿no? O la violencia entre iguales, lo más, a través de sos indio, sos boliviano, sos paraguayo, ¿no? Otro nudo que también en el tema educativo nos preocupa es la falta de formación en educación intercultural bilingüe y de parte de los docentes, quiero decir, y sobre todo en Argentina, no sé qué pasa en Costa Rica, hay todo un discurso desde el Estado de hablar de comunidad educativa, ¿no? Y donde hay una responsabilidad colectiva de todo adulto, ¿no? Que está involucrado en la escuela, desde el papá o el tutor, el mayor responsable del niño, hasta el que hace la comida en el comedor escolar, el que limpia, ¿no? Es como que se trata de somos una gran familia escolar, ¿no? Reproduciendo esta cosa un poquito más amplia, la familia, digamos, ¿no? La idea de familia, cuando en realidad es un espacio escolar público, ¿no? La familia es otra cosa, y además en términos culturales muy diversa, cuando hablamos de familia. Entonces, todo sin querer, si bien se reconoce la existencia de indígenas y la EIB como modalidad, se terminan haciendo prácticas homogenizadoras, impuestas con categorías de la cultura dominante. Bueno, todo ese trabajo es muy complejo de desandar en toda la Argentina, particularmente en nuestra provincia y particularmente en nuestra ciudad, que ya te digo, tiene esta impronta tan positivista, ¿no? Tiene este agregado. Y donde tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de magisterios, lugares donde se enseñan, además de la universidad tiene un área pedagógica o tiene formaciones universitarias,
y alguna área de investigación, pero nos cuesta mucho el trabajo de formar nuevos profesionales pensando en la diversidad, ¿no? Diego, y estas poblaciones, bueno, ya por lo que contabas, ya hay generaciones nacidas en la ciudad de La Plata, que son hijos o nietos de migrantes que vinieron de países vecinos incluso. Eh, ¿Cómo es el asunto de la práctica de sus saberes, de sus prácticas ancestrales y demás? Se van perdiendo. Acá uno observa también que frente a la discriminación, que es terrible, hay un intento de despojarse de factores identitarios en lo posible, lo cual es lógico porque mientras más te los observan, más sujeto de discriminación sos. Hemos tenido casos muy dolorosos de estudiantes, por ejemplo, una estudiante que tuvimos de origen nicaragüense, que ella en la universidad fingía acento costarricense para no ser discriminada, para no ser señalada como nica, como nicaragüense, en el sentido despectivo. Y el esfuerzo de energías que eso debe implicar tiene que tener un costo en la salud emocional muy fuerte. Y en el caso de los chicos y chicas o personas adultas de estas comunidades indígenas, sí hay una discriminación muy fuerte que en algunos casos lleva a ese intento de despojarse de factores identitarios que sí ponen en peligro la pérdida de cosmovisiones, de cosmogonías, de tradiciones, etcétera. ¿Cómo sucede eso allá? Hay una transformación en la expresión identitaria y cultural, ¿sí? Mucho de lo que acabas de decir pasa. Hay también una modificación, hay otros encuentros culturales, hay un intercambio, ¿no? Porque los barrios son fundados por estos grupos, pero dialogan con otros barrios, con otros grupos étnicos. Eso es lo interesante. Lo que habría que pensar es que lo primero que nosotros tenemos que romper, por lo menos es lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo, es romper con los estereotipos, ¿no? Seguimos pensando el indígena de Hollywood, ¿no? Bailando alrededor del fueguito, ¿no? Con una forma de construcción de las casas en carpa, y en realidad nunca fue así en nuestra región. Primero, nunca fue así. Segundo, hoy no, los indígenas viven de otra forma, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que me invitaron a conocer una escuela intercultural en el Chaco, ¿no? Una provincia donde hay una gran movilidad étnica y tiene un peso político, inclusive en la región. Y me invitan a un lugar y me dicen, lo vamos a llevar en moto. No, moto no, porque yo tengo vértigo, le digo. Bueno, lo pasamos a buscar, o vamos juntos con usted, con el colectivo, deme su celular, su número de celular. No, no tengo celular. Y el cacique, un hombre grande, me mira y me dice, ¿qué tipo de indio es usted que no tiene ni celular ni anda en moto? Un hombre que vivía en un pueblito, en una aldea indígena, digamos, en un grupo, en una comunidad indígena, ¿no? En el Chaco. Y bueno, esto es un poco la marca de un humor de este grupo, ¿no? Indígena que nos está diciendo, che, nosotros cambiamos, nosotros nos estamos adaptando y más que adaptando, estamos construyendo nuestra cultura con la hostilidad, ¿no? Con la hostilidad del mundo dominante, ¿no? Hacia nosotros. Nos despojan del territorio y seguimos siendo indígenas, seguimos teniendo esa utopía hacia atrás y hacia adelante, ¿no? de nuestra cultura. Diego, por la duración del programa, bueno, vamos a contactarte nuevamente para seguir conversando y aprendiendo de la experiencia de ustedes. Más bien quisiera pedirte si te gustaría hacer un cierre, darnos algunos consejos. Además ya se vino la lluvia aquí y aquí la lluvia es como es en el trópico. Es realmente dura. Sí, ¿no? Pero estamos bajo techo, lo que pasa es que el ruido sí afecta un poco.
Pero Diego, más bien, si te gustaría decirnos algunas palabras de cierre de este Sí, primer capítulo, porque sí, claro. esperamos tener otros contactos. Buenísimo. No, que este fenómeno urbanos nuevos de movilidad de indígenas hay que tenerlos en cuenta y hay que romper con estos estereotipos que decía. Me parece que es lo central, ¿no? Es la única posibilidad de poder pensar y acompañar a ellos en el pedido de políticas públicas que nos hagan mejores a todos, incluyéndolos a ellos. Sí, a mí me encantaría que en un próximo programa pudiéramos conversar un poquito también, un poquito más para aprender de la experiencia de ustedes en ese trabajo, no sé si ustedes le llaman igual de extensión de la Ujú, universidad hacia afuera, trabajar hacia el extramuros. sí, Allí creo que podemos aprender mucho de la experiencia de ustedes. Diego, de bueno, momento agradecerte muchísimo lo que nos has compartido, enviarte un gran abrazo, decirte que cuando pase toda esta pandemia nos encantaría recibirte por acá, que te des una vuelta por Costa Rica, que conozcas nuestra universidad, a nuestros estudiantes, a nuestros colegas también. Serás bien recibido. Así buenísimo. que muchísimas gracias y un gran abrazo a la distancia. Igualmente. Igualmente, un saludo para todos.